Reflexiones desde mi ventana. Continuamos con nuestra conferencia titulada ¿Cómo conocer a Dios? Hoy es nuestro cuarto podcast. Los demás están en mi canal de YouTube, @Dios sana heridas profundas, así llama mi canal. No olvide dar like, compartir el canal, activar las campanitas de notificaciones y comentar. Bien, vamos a nuestro pasaje de hoy. Uno de nuestros pasajes, estamos mirando lo que necesitamos para conocer a Dios. Vamos a leer en Isaías, en el capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 3. Dice así la bendita y sagrada palabra del Señor. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, ¿qué más necesitamos para conocer a Dios? Necesitamos el Espíritu Santo. No puede faltar el Espíritu de Dios. Y aquí encontramos las 7 capacidades de Dios. Habla aquí que el Espíritu de Dios vendría sobre el Señor Jesucristo. Esto es una profecía que da el profeta Isaías acerca de la venida del Señor Jesucristo, que vendría según la carne, del linaje de Isaí. Y entonces dice que un vástago retoñará de sus raíces, refiriéndose a Jesús, que era descendiente, y reposará sobre él, es decir, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Mire qué papel tan importante juega el Espíritu Santo en esto de conocer a Dios, de conocerle. Ahí encontramos varias cosas que necesitamos. En primer lugar, el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, la sabiduría. Necesitamos la inteligencia, el conocimiento, el temor de Dios. Ahí habla de las 7 capacidades de Dios. Necesitamos todo esto para conocerle. Es que Dios es un Dios tan inmenso, tan grande, y se le conoce espiritualmente. Entonces no hay capacidad intelectual humana que nos ayude en esto. No. Se le conoce espiritualmente y se le conoce por revelación. ¿Y quién más que el Espíritu Santo? Vamos a Corintios, primera a los Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, vamos a leer desde los versículos 9 al 12. Dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Preste la atención a esto. Dios ha preparado esas cosas tan grandes para los que le aman. Y dice Pablo, pero Dios no las reveló a nosotros, refiriéndose a él y a su equipo misionero. Pero Dios no las reveló a nosotros, y a nosotros también en este tiempo. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, es decir, todo lo examina, todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu Santo. Mire que no es por capacidad humana, no es por capacidad intelectual, sino por la revelación del Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, es decir, el Espíritu Santo, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Entonces, una de las funciones del Espíritu es darnos a conocer todo lo que Dios nos ha concedido, y principalmente es conocerle a Él. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, y aquí está claro que no es de una manera natural, no es con capacidad intelectual, pero el hombre natural, el que tiene una capacidad intelectual,
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque hemos sido perdonados. Cristo ha llegado a nuestras vidas. Su palabra ha llegado a nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Ahora tenemos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de Dios. Y a eso se le llama la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. Tener toda la sabiduría de Dios que está aquí en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Recuerda que esa es la fuente principal. No podemos evadir las Escrituras. No podemos evadir el estudio de las Escrituras. El estudio de las Escrituras. No es la lectura, porque muchas veces leemos. Y está bien, tenemos que leer. Para estudiar tenemos que empezar leyendo. Observamos, luego profundizamos. Pero recuerda que en los tiempos de Jesús, el Señor tuvo que mandar a que ellos se examinaran bien lo que estaban leyendo, lo que estaban estudiando. Porque ellos estudiaban las Escrituras. Jesús les dijo: ustedes estudian las Escrituras porque parece que en ellas encuentran la vida eterna, y resulta que ellas hablan de mí. Entonces ellos estudiaban las Escrituras para conocer o para obtener la vida eterna. Pero las Escrituras hablaban de Jesús, ya lo miramos. En Moisés, lo que escribió Moisés, los profetas y los salmos, es decir, lo que comprende el Antiguo Testamento, hablaba de Jesús. Y ellos estudiaban en los tiempos de Jesús. Jesús tuvo que decirle: examinen bien. Cuando le dijo escudriñad las Escrituras. Muchas veces ese pasaje lo tomamos para mandar a las personas a que lean la Biblia. No, ahí no está hablando de leer la Biblia. Está hablando de estudiar, de profundizar, de prestarle atención a lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Porque ellos estaban estudiando las Escrituras, buscando la vida eterna, y las Escrituras hablaban de que Jesús es la vida eterna, y rechazaban el Mesías, rechazaban a Jesús. Entonces Jesús por eso lo que le quiere decir es: miren bien lo que ustedes están estudiando, porque parece que no lo están entendiendo bien. Porque las Escrituras hablan de mí y ustedes me rechazan a mí. Andan buscando la vida eterna. Yo soy la vida eterna y ustedes me rechazan. Entonces me parece que ustedes no están examinando bien lo que están estudiando, lo que están leyendo. Entonces hay que estudiar las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la tutoría de algunos maestros que nos ayudan a entender las Escrituras. Necesitamos maestros expertos en las Escrituras, en el estudio de las Escrituras. Y si no los tenemos, pues tenemos que empezar nosotros a leer y a pedirle a Dios, y hasta que Dios traiga a alguien que nos pueda instruir, porque siempre encontramos que fue así. Jesús instruyó a sus discípulos. Jesús les enseñó la palabra, les dedicó tiempo capacitándolos. Encontramos en el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, nos encuentra el Sermón del Monte. Ahí les capacitó, les dedicó tiempo. Y a lo largo de sus 3 años y medio que estuvo con ellos, se dedicó a la enseñanza de las Escrituras. Lamentablemente hoy hay ausencia de doctrina, de estudio bíblico. Se predica, y qué bueno, ¿verdad? Pero hay falta de doctrina, de profundizar en la doctrina, de que la persona aprenda a conocer las Escrituras. No, porque la predicación moderna es tomar una palabra o una frase y eso se hace maravillas. Pero no hay un estudio sistemático de las Escrituras. La predicación expositiva casi no la encontramos en nuestras iglesias. Y insto a los pastores, a los maestros que me escuchan, porque yo sé que hay muchos pastores y muchos maestros que me escuchan en diferentes países, y lo digo con mucho respeto, que profundicemos en las Escrituras, que hagamos estudios profundos de las Escrituras, que prediquemos expositivamente, para que el pueblo aprenda a conocer a Dios a través de las Escrituras, y todos los temas puedan ser conocidos de una manera doctrinal, no por emoción. Continuamos. Entonces Jesús se dedicó a los discípulos, le dedicó mucho tiempo en el estudio de las Escrituras, en enseñarles las Escrituras. Y cuando Él se fue, ellos continuaron con el estudio de las Escrituras. Y ahora nosotros somos más privilegiados, porque ellos, todos sus escritos que hicieron bajo la iluminación del Espíritu Santo, lo tenemos a nuestra disposición. Y si nosotros aprovechamos esto al máximo,
nosotros vamos a conocer profundamente a Dios como Él quiere que le conozcamos, que es uno de los temas, o el tema más principal, el tema principal tras la Escritura, es conocer a Dios. Entonces aquí encontramos que necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de Dios, porque no es intelectualmente, es espiritualmente que llegamos a conocer. En ese conocimiento que surge de la intimidad, de una intimidad con Dios, de un hombre, de una mujer apasionado, que ama a Dios, que desea conocerle. Y allí Dios se va a revelar, donde hay un corazón deseoso de su presencia, donde hay un espíritu que le busca, cuando buscamos su rostro, con el deseo de conocerle a Él. Vamos a Proverbios. En Proverbios encontramos, ahí en el capítulo 2 de Proverbios, nos habla también del temor de Dios, y nos va a hablar mucho de la sabiduría, de la inteligencia y el conocimiento. El temor a Dios es el principio. Y la palabra temor ahí no quiere decir miedo, sino respeto, reverencia a Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el respeto, la reverencia a Dios, a su presencia, el respeto a su presencia. Y en el capítulo 2 vamos a leer desde los versículos 1 al 10. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras, mire, todo empieza con la palabra de Dios, eso no cambia, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, si la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Pero ¿cómo hay que buscarlo? Así como se busca el dinero, así como salimos, así como hacemos negocios, hacemos proyectos para ganar buen dinero. Dice que así, con esa misma pasión, debemos buscar la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Entonces, para poder entender el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, sigue diciendo: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire este juego de palabras: la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare a tu corazón. ¿Cómo va a entrar la sabiduría al corazón? A través de la palabra. Y la ciencia fuere grata a tu alma. Ciencia es un conocimiento profundo. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Dice la palabra allí, ¿verdad? Mire qué interesante este juego de palabras: la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el temor de Dios. ¿Por qué sabiduría, inteligencia y conocimiento? Bueno, porque necesitamos saber, conocer y entender. Porque muchas veces sabemos algunas cosas, pero no las entendemos ni las conocemos. Entonces necesitamos saber, entender y conocer. La sabiduría, que está hablando aquí, la inteligencia y el conocimiento, lo obtenemos a través de las Sagradas Escrituras. Por eso, al iniciar el capítulo, lo que encontramos es: Hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces, qué interesante es buscar estas cosas. Está bueno que oremos por las cosas materiales. Tenemos que seguir orando porque el Señor lo mandó. Pero estamos orando por las sabidurías. Tenemos tiempos especiales de oración para buscar la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Dios a través del estudio de la palabra, orando, pidiendo a Dios sabiduría, inteligencia y conocimiento. No sabiduría para dar mensajes, no sabiduría para preparar mensajes, no sabiduría para desempeñarnos bien en el área ministerial, no. Eso está en segundo plano. Es sabiduría, inteligencia y conocimiento para conocer a Dios, para buscarle, para conocerle como Él quiere, para entenderle, como digo a través de Jeremías: quiero que me conozcan y me entiendan, estas cosas quiero, dice Jehová. En el próximo podcast estaremos profundizando más acerca de esto. Dios les bendiga, sigan disfrutando de todas las bendiciones de Dios.